¿Cómo anda la salud de los dominicanos en torno a la cardiología? Sí, mira, para nosotros poder hablar sobre ese tema, primero tenemos que ver desde el punto de vista global, para nosotros entender qué pasa en el mundo, sobre todo con las enfermedades cardiovasculares y cómo esas nos afectan. De hecho, el día de hoy, precisamente el Día Mundial del Corazón, es precisamente para concientizar a las personas a nivel mundial de que deben de cuidar su corazón, ¿ok? Ahora, ustedes siempre nos escuchan hablar o mencionar enfermedad cardiovascular, enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué es la enfermedad cardiovascular y cómo esta nos está impactando? Primero, la enfermedad cardiovascular no es más que aquellas enfermedades que van a afectar cardio, o sea, el corazón, y vascular, los vasos sanguíneos o las arterias, las venas, etc. Ahora, estas enfermedades, generalmente las más conocidas por ustedes, son el infarto al corazón y también los eventos cerebrovasculares, o que también le llaman, o mal llamados, algunas veces le llaman derrames, otras veces, otro nombre, apoplejías, o en este caso, eventos cerebrales isquémicos, ¿no? Que son, y les digo con esto, la principal causa de muerte a nivel mundial. De hecho, se estima que 18 millones de personas a nivel mundial mueren de enfermedades cardiovasculares, sobre todo por esas dos entidades, y en República Dominicana no es la excepción. De hecho, en República Dominicana la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y incluso las enfermedades cardiovasculares es la principal causa, porque 1 de cada 3 personas en el mundo muere a causa de una de esas enfermedades. Tal como usted señala, las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales factores de muertes, principales factores de muerte en los dominicanos. Ahora, ¿cuáles son las edades? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que provocan que sea esta la enfermedad más frecuente en República Dominicana? Sí, mira, existen muchos factores de riesgo para nosotros desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entre los factores de riesgo, el primero, el principal, que es de hecho la enfermedad crónica prevalente más frecuente en República Dominicana, es la hipertensión arterial. Ese es uno de los factores de riesgo. La hipertensión arterial en nuestro país afecta a 1 de cada 3 dominicanos y a nivel mundial afecta aproximadamente a 1.000 millones de personas. También tenemos la diabetes, que afecta a 1 de cada 10 dominicanos, que viene siendo la segunda enfermedad crónica no transmisible más prevalente en nuestro país, la cual duplica el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Tenemos el tabaquismo, tenemos el sobrepeso y la obesidad. Si tú te fijas, en este país hay una alta tasa de sobrepeso, o sea, aproximadamente casi un 60% de la población tiene sobrepeso y casi un 25, más o menos 30, va a tener obesidad. También tenemos el sedentarismo o falta de hacer ejercicio o actividades físicas. También tenemos el medio ambiente. Mucha gente dice a veces, bueno, es que hay mucha contaminación, que eso nos está matando. Bueno, de hecho sí, es verdad. En países o en ciudades donde hay alta contaminación a nivel ambiental, eso aumenta el riesgo también de enfermedades no solo pulmonares, sino también desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares. También otro de los factores de riesgo que intervienen en las enfermedades cardiovasculares, uno de los más importantes, tiene que ver con la dieta, y a su vez la dieta, que puede ser alto en sal, alto en consumo de azúcares, alto en consumo de grasas. Todo eso también predispone a desarrollo de otras entidades y también de tener problemas con el colesterol. De hecho, el colesterol elevado es una de las principales causas de infarto, eventos cerebrovasculares y entre otras condiciones. ¿Vinculan el uso de cigarrillos electrónicos o juca a posibles infartos? ¿Tiene esto algo de cierto? Sí, todo lo que sea fumar en cualquiera de sus variantes, en menor o mayor proporción, no importa el tipo, tiene efectos sobre la salud cardiovascular. O sea, un paciente que usa vapes de forma regular, así como también juca, tiene más riesgo no solo de enfermedades pulmonares, de morir por COVID, sino también más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo que quiere decir que no importa la edad, sino que es tema de un hábito de consumo de estas sustancias. Sí, que puede aumentar el riesgo a que tú desarrolles estas enfermedades de forma más temprana, sobre todo en jóvenes. Perfecto. Entonces, ¿se puede prevenir este tipo de enfermedad, doctor? Claro, las enfermedades cardiovasculares son perfectamente prevenibles. Básicamente, la mayoría de consenso, ¿no?, que hay con respecto para su prevención tiene que ver, uno,
chequeos regulares con tu médico para identificar si eres hipertenso y si eres hipertenso mantenerla controlado, que te adelanto, aproximadamente solamente el 60% de las personas que son hipertensas lo saben, y de estas, a pura pena, un 20% del total de pacientes hipertensos está realmente controlado, el otro porcentaje no lo está. Entonces, por eso es necesario hacerse chequeos regulares para verificar que sus niveles de presión estén controlados. Otro, manejar la dieta, o sea, tener hábitos alimenticios saludables, hacer ejercicio y también evitar hábitos tóxicos, que me olvidó mencionar ahorita. Hablamos del cigarrillo, pero no hablamos del alcohol. El consumo excesivo de alcohol lleva también al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Cuéntenos sobre la insuficiencia cardíaca, doctor. Sí. ¿Cómo una persona sabe que tiene que está predispuesto o que puede sufrir una falla en el corazón? Sí, miren, quise hablar sobre este tema porque la insuficiencia cardíaca es básicamente el estadio final de la mayoría de enfermedades que afectan al corazón. La falla cardíaca, que es vamos a hablar de una manera llana para que ustedes puedan entenderlo y que los que están viendo este video puedan entenderlo también. Cuando el corazón falla es por una de dos razones, básicamente. Una, que tenga un problema que evita que el corazón pueda bombear de forma adecuada la sangre, y la otra, que hayan condiciones que hagan que aumente la presión dentro del corazón, lo cual va a dificultar su llenado para que eventualmente pueda ser bombeada la sangre adecuadamente. Ahora bien, todos en conjunto, la falla cardíaca tiene como síntoma cardinal la falta de aire, que es precisamente un término médico que se denomina disnea. La disnea generalmente tiende a ser una disnea de esfuerzo. ¿Qué es de esfuerzo? Que cuando el paciente camina o se desplaza o sube escalera, empieza a sentir que le falta el aire y que está más fatigado de la cuenta. Otro de los signos y síntomas que podemos ver en falla cardíaca es precisamente también la hinchazón en los pies, o sea, el edema en ambos pies, que generalmente tienden a ser simétrico y ascendente, que es algo que llama o hace que el paciente vaya mucho a la consulta. Otro de los síntomas tiene que ver también con que el paciente necesita varias almohadas para dormir, porque durante la noche le dificulta la respiración y hace que él necesite varias almohadas. Eso recibe el nombre técnico o médico de ortopnea. De igual manera también esos pacientes se levantan durante la noche con una sensación de que le está faltando el aire y que se están ahogando. Eso recibe el nombre de disnea paroxística nocturna. Esto más otros síntomas que pueden ser dolor de pecho, palpitaciones, sensación de arritmias o taquicardias, entre otros, porque son muchos, si no hay síntomas que podemos ver, pero estos son los más comunes, pueden alertarnos de que pudiéramos estar presentando una insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles serían los tratamientos a seguir, los pasos a seguir, ya que tienes identificado una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico complejo, o sea, es muy complicado su manejo porque requiere, y ahí viene el problema del impacto que tiene esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca lleva un manejo multidisciplinario, varios especialistas, sobre todo principalmente el cardiólogo, en el cual va a incluir un tratamiento médico, o sea, con medicamentos, el cual ese tratamiento va a llevar varias etapas y va a llevar distintos momentos en los cuales nosotros vamos aumentando o disminuyendo las dosis de los medicamentos de acuerdo a cómo el paciente vaya mejorando su condición. Ahora, esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, en la gran mayoría de los casos, el corazón no se recupera y no existe una mejoría de esta enfermedad a largo plazo, sino que una estabilización. Y ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esta enfermedad tiene una mortalidad extremadamente alta. O sea, la mayoría de los pacientes cuando debutan con insuficiencia cardíaca, a los 5 años la mitad ha fallecido. Entonces, las terapias que se utilizan van encaminadas a mejorar la calidad de vida y aumentar la sobrevida. O sea, que ese paciente pueda llevar una vida relativamente normal con, claro, ciertas restricciones de dieta, apego a terapia de medicamentos, cuidados generales que debe de tener para evitar infectarse. Y o tener otras condiciones que puedan predisponerle a que su condición de base se empeore. ¿Cuáles son las causas más comunes, doctor, que pudieran predisponer a una insuficiencia cardíaca? En este país, así como a nivel mundial, la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad arterial coronaria, o sea, la enfermedad
coronaria, que afecta a las arterias coronarias. Esta no es más que las arterias que le llevan sangre al corazón, se tapan, se obstruyen, y esta entonces predispone a que el desarrollo de infarto. Eso es lo que nosotros le llamamos también cardiopatía isquémica. Esa es la principal causa en este país, también a nivel mundial. Otras causas que pueden llevarnos nosotros al desarrollo de insuficiencia cardíaca es una enfermedad propia que se llama miocardiopatías del músculo cardíaco, que puede llevarte a ella, que vendría siendo la segunda causa en este país. Y ahora bien, esas son causas que pueden ser muchas, pero también están las enfermedades de las válvulas cardíacas. Cuando hay patologías que afectan las válvulas cardíacas, pues entonces podemos tener que se desarrolle insuficiencia cardíaca. Otras es las cardiopatías congénitas, o sea, pacientes que nacen con defectos en el corazón, que lo puede llevar también a insuficiencia cardíaca, y tenemos arritmias, entre otras. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo pueden llevarte a ti a desarrollar insuficiencia cardíaca como tal? Bueno, los mismos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, lo mismo. Pacientes hipertensos, que es una de las principales causas, pacientes diabéticos, fumadores, pacientes con niveles de colesterol elevado, todos esos son factores de riesgo para ciertas entidades que a su vez son las causantes de la falla cardíaca. Doctor, en República Dominicana, ¿se saben las estadísticas de personas con insuficiencia cardíaca? En República Dominicana no sabemos todavía exactamente cuál es la prevalencia, o sea, cuáles son la cantidad de personas que tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, yo llevo uno de los registros más grandes, tenemos en este país, tenemos aproximadamente 700 pacientes, pero todavía está pendiente que sea un estudio más grande para poder determinar cuántos pacientes tenemos diagnosticados con esta enfermedad. A nivel mundial se estiman que unos 26 millones de personas padecen de esta enfermedad y que hay unos 11 millones los cuales todavía no se han diagnosticado. O sea, que esta es una enfermedad que va aumentando su riesgo a medida que van pasando los años, y se estima que aproximadamente tú tendrías un riesgo de un 20%, o sea, de que de 1 de cada 5 personas, eventualmente a medida que vaya envejeciendo, va a ir presentando la enfermedad. Y de igual manera es importante recalcar cuál es la importancia de la misma, porque la insuficiencia cardíaca, por lo menos en países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, es la principal causa de ingreso después de los 65 años de edad. Cuando usted habla de que lleva registros de las estadísticas hasta el momento, que son algunas 700 personas, ¿usted se refiere a que de manera personal los va llevando o tienen un sistema donde diferentes centros de salud llevan las estadísticas y se comparte? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, actualmente hay pequeños registros en algunos centros en el país, el cual vamos a trabajar eventualmente para unificar todos los pacientes y saber más o menos qué cantidad tenemos, pero actualmente en Sedimat nosotros contamos con un equipo de personas que nos ayuda a captar esos pacientes que son vistos por los distintos departamentos, y por ejemplo en el área de ingreso, en el área de consulta. Entonces nosotros los registramos y llevamos una contabilidad o una estadística para saber cuál es el perfil o cuáles son las características que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca en nuestro país. Por ejemplo, una de las características más llamativas que nosotros tenemos es que el promedio de edad de esos pacientes oscila entre los 63 a 65 años, más o menos en promedio. También tenemos que, como te había explicado anteriormente, la enfermedad de las arterias coronarias o la cardiopatía isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Tenemos también que esos pacientes tienen una alta prevalencia de diabetes que oscila entre un 30 y un 40%. O sea, que entre un 30 y un 40% de los pacientes que tienen falla cardíaca en este país, de acuerdo al tipo de falla que sea, es diabético. De igual manera, casi un 80 o 90% es hipertenso, o sea, tenemos mucha hipertensión aquí en nuestro país, y de igual manera también tenemos que aproximadamente un 25% de los pacientes tienen alguna alteración en la función renal, que precisamente la enfermedad renal es dentro de las enfermedades también crónicas más prevalentes que tenemos aquí en el país, la cual lamentablemente, como hablamos de hipertensión ahorita, la hipertensión y la diabetes son las dos principales causas de enfermedad renal en República Dominicana. Y partiendo de que sabemos ya que la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía, la insuficiencia renal son las principales enfermedades por las que los dominicanos están muriendo, ¿entiende usted que hay un esfuerzo por parte del gobierno para centrar
de manera ya sea un plan de salud que sea preventivo o un seguimiento adecuado a esas personas? ¿Entiende usted que los esfuerzos están dados o se necesita hacer más? Se necesita hacer más, hay que trabajar más, sobre todo en la parte de prevención. O sea, si nosotros podemos controlar la hipertensión, que es el principal factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en nuestra población, podemos disminuir asimismo el riesgo de desarrollar enfermedad renal y entre otras condiciones, así como también problemas cardíacos, eventos cerebrovasculares, etc. Y con respecto a si el Estado está haciendo esfuerzos, bueno, han hecho esfuerzos, se han hecho, recientemente se hicieron campañas y algunos operativos para detectar esas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, etc. y poder trabajar en ellas. Es importante recordarles que muchos pacientes, en el contexto de la hipertensión, su mayor problema es que la gran mayoría de los pacientes no presenta síntomas. Por eso se le llama la asesina silenciosa. Y muchas veces los pacientes pueden pasar años sufriendo de la presión y empezar a darse cuenta de que tienen problemas de hipertensión cuando, por ejemplo, van a un chequeo médico obligatorio porque tienen que hacerse una cirugía, van a un chequeo de rutina, en algún momento sintieron un poquito de dolor de cabeza y le tomaron la presión y efectivamente estaban hipertensos, pero en la gran mayoría de los casos estos pacientes no presentan ninguna sintomatología, lo cual hace que esta enfermedad pase inadvertida durante muchos años y ya muchas veces cuando presenta síntomas ya es porque hay un daño per se a nivel de algún órgano o sistema. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Hoy TV, pero antes recuérdanos por favor dónde le pueden ubicar y háblanos también de CardioTips. Sí, me pueden ubicar yo trabajo en CEDIMAT, que está en el complejo de la Plaza de la Salud, así como también en el Centro Médico Richardson Cruz. Estoy en las redes sociales, en Instagram, como CardioTips RD. Esto fue Hoy TV, contamos con la visita del doctor Edison Félix, cardiólogo, y hablamos sobre insuficiencia cardíaca en el Día Mundial del Corazón. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Periódico Hoy RD y también en hoy.com.do.